Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Buenos días, queridos hermanos. Con la ayuda de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a iniciar nuestro culto en esta mañana a Él, y lo vamos a hacer pues como casi siempre hacemos y casi siempre nos gusta hacer, y es cantarle a nuestro Dios. Y en estos momentos nos vamos a poner en pie y le vamos a cantar el cántico que nos han entregado en el boletín de esta mañana, que es el número 1. Al mundo va. Estamos en una época en la que pues tenemos muy presente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él vino precisamente a esto, a traernos paz. Vamos a orar al Señor, y os pediría que después también continuaseis en pie, porque vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en Isaías número 42, el siervo de Yahvé. Oramos a Dios. Señor y Padre, queremos en estos momentos que estamos aquí juntos, que sabemos que estamos en tu presencia, y que sabemos que tú derramas bendición sobre tus hijos y vida eterna cuando estamos reunidos en armonía, implorando tu nombre y con un deseo en nuestro corazón, que es el de adorarte y glorificarte, Señor, y también aprender lo que tú tienes que decirnos, Señor, de tu palabra, el consejo que tú tienes que darnos para nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes con el poder de tu Espíritu a ser dóciles y poner en práctica todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Y también, Señor, que esa armonía que tú consideras que tiene que haber en todos los hijos y los hermanos, Señor, pues esté realmente entre nosotros, y que tú con tu poder, Señor, nos invites. Es en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como he dicho antes, vamos a hacer una lectura. Me gustaría que mantuvieseis en pie para hacer esta lectura en Isaías. Es Isaías número 42.
versículo 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Hasta aquí la palabra de Dios, que Él pues la prospere en nuestros corazones. Podemos sentarnos. Mirad, como estáis viendo, estamos centrando nuestra reunión, el inicio de nuestra reunión, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una fecha que está muy próxima, y como ya sabéis, ayer también estuvimos anunciándolo por las ramplas, por medio de canciones a las que pues algunas personas se acercaban, porque cantábamos acerca precisamente del nacimiento de Jesús. Y también en estos días pasados hemos estado anunciando a través de las ondas de la radio pues el nacimiento de Jesús, y también con ello pues la venida de los reyes y los regalos y etcétera. Pero de alguna manera lo hemos estado haciendo y lo queremos continuar haciendo, el anuncio del nacimiento de Jesús, sobre todo para poner de relieve lo que significa que Jesús ha nacido, y que está muy lejos del folclore, está muy lejos de la fiesta, está muy lejos de todo aquello que la sociedad pues organiza en estos días. Por eso es importante que todos y cada uno de los que estamos aquí tengamos presente que el nacimiento de Jesús, además de ser un motivo de fiesta y de alegría y de gozo y de paz, es un motivo también de responsabilidad para cada uno de nosotros, porque somos dados a anunciar el Evangelio de Dios a todas las personas que nos rodean y a todos los que están ahí fuera, como insisto, ya pues hicimos anoche con los cánticos que estuvimos desarrollando. También quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros. Ahora en estas fechas, motivos de viaje hacen que unos salgan, pero también otros llegan. Y bueno, entre nosotros ya hemos visto que está por ahí pues nuestra hermana Lorín, Adrián, vaya, me acuerdo de Lorín, del nombre de Lorín, no me acuerdo del nombre de Adrián. También han venido Raquel y Óscar. Bueno, pues estaremos entre todos. Está también pues la madre y el padre de Estefanía. Bienvenidos en estas fechas. Bueno, pues unas palabras de bienvenida para todos, y que el Señor pues esté con todos vosotros, junto con nosotros también, y os animéis a adorar a Dios igual que nosotros vamos a hacer. Y en esta adoración que vamos a hacer a nuestro Dios, pues ahora va a estar a cargo de nuestra hermana Estefanía Vilés. Ella va a subir y nos va a dirigir a todos en esa adoración al Señor y alabanza. Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana. Y bueno, vamos a alabar al Señor. Quiero empezar con el cántico número 127.
Es lo que celebramos. El mes de diciembre pues es un mes que me da alegría, ¿no? O nos da alegría a todos, pero bueno, ver todo decorado, las luces, que podemos decorar las casas, poner el pesebre, pero además me da esa sensación, ¿no? de que parece que todo el mundo, aunque no crea en el Señor, quiere celebrarlo, ¿no? Vemos, por ejemplo, las campañas de Navidad, que la gente quiere ser solidaria, quiere ayudar, todos quieren compartir en familia, vemos las cenas de empresa, con compañeros, amigos. Parece que en este mes de repente a todos nos surgirá ese amor, ¿no? Que deberíamos de dar durante el día a día. Si buscamos el significado de Navidad, dice que viene del latín, natividad, que es igual a nacimiento, y es una de las festividades más importantes del cristianismo, ¿no? Que se celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Pero no sé si nos hemos puesto a pensar o a reflexionar sobre la importancia que debe ser la Navidad para cada uno de nosotros. Vamos a seguir cantando al Señor con el cántico número 116. Step
en Lucas, el capítulo 2, del 8 a 11, dice la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor, ¿verdad? Pues pienso que ese debería de ser nuestra Navidad, ¿no? Gozo, alegría, agradecimiento al Señor por haber venido al mundo, para darnos esa nueva vida en Él, para enseñarnos su palabra y así poder arrepentirnos y poder recibir su perdón, ¿no? Y lo más importante es que nos ha reconciliado otra vez con el Señor, ¿no? Nos enseña ese nuevo camino, ¿no? que debemos de andar. Por eso aprovechemos y disfrutemos de esta Navidad para reflejar a los demás esta alegría, ¿no? De esta reconciliación, de este regalo en Jesús, de ese amor y paz en la que debemos andar para que así los demás pues, puedan ver en nosotros al Señor. Alabemos al Señor en esta Navidad con nuestra manera de vivir. Ya sé que muchas veces nos equivocamos, tenemos problemas, dificultades, pero el Señor siempre nos dice que sigamos luchando, ¿no? A veces nos cuesta reflejar esa alegría, esa felicidad que nos debería de dar el Señor, pero debemos de recordar que somos hijos de Dios y que también es nuestro trabajo, ¿no? Reflejar dar un verdadero significado a la Navidad y sobre todo también porque podemos estar al lado de los que no tienen un motivo para celebrarlo. En el Salmo 126:3 dice: el Señor ha hecho maravillas por nosotros y estamos alegres, o estaremos alegres. Pues ese debe ser nuestro motivo, no solo en la Navidad, sino también en el día a día, ¿no? Vamos a continuar con el cántico número 177. Pues entonces no nos dejemos llevar solo por los regalos, por preparar la mejor cena, por tener la casa lo mejor decorada. No digo que esté mal, ¿no? Porque también es bonito, pero lo malo es si lo convertimos en la prioridad, ¿no? Si hacemos que esos pequeños detalles se conviertan en el significado de nuestra Navidad. No vivamos esta celebración afanados por estas cosas ni por otras, más bien celebremos que podemos disfrutar del Señor hoy en día, de dar gracias a Él por poder tener aquellas cosas con las que compartir y disfrutar con nuestra familia, con el prójimo, y porque el Señor nos da mucho más, ¿no?, de todo aquello. Pero lo más importante es poner en práctica, que es lo más difícil, ¿no?, pero no imposible. Yo soy la primera que me cuesta, el reflejar esa luz que un día nació en Belén.
para iluminar y redirigir nuestras vidas. Si tenemos cosas pendientes que arreglar en algún aspecto de nuestras vidas, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, el Señor nos recuerda que en esta Navidad es la oportunidad para poder cambiarlo, porque el Señor vino al mundo a cambiar, ¿no? A cambiarnos a nosotros, a cambiar todo aquello, ¿no? En un libro que estoy leyendo dice: la Navidad es Dios interviniendo, un llamado a la humildad, el comienzo de un cambio, un reordenamiento de prioridades. Es la maravilla de tener al Señor como artífice principal de nuestras historias personales. A mí me gusta mucho, lo voy a volver a leer. La Navidad es Dios interviniendo, un llamado a la humildad, el comienzo de un cambio, un reordenamiento de prioridades, y es la maravilla de tener al Señor como artífice principal de nuestras historias personales. Así que dejemos que en esta Navidad sea el Señor quien intervenga, que sea Él quien actúe. Pues así, de esta manera, podemos tener ese cambio en nuestras vidas, podemos cambiar nuestras prioridades y sabremos en el Señor cuál es la verdadera Navidad. Vamos a terminar alabando al Señor con el cántico número 49 en catalán. Muy bien, después de este bonito periodo de alabanza a nuestro Dios, vamos a alabar también a nuestro Dios con las ofrendas, y para ello quisiera pediros que abráis vuestras Biblias en Mateo 5, de los versículos 23 al 26. Mateo 5, de los versículos 23 al 26. Porque dice así el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, delante del altar, y allí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y si has echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y es que, hermanos, el Señor lo que siempre nos pide es que ofrendamos para Dios. Y al ofrendar a Dios, ofrendamos de corazón. Y a Dios nunca le puede agradar una ofrenda que por medio haya pecado. Una ofrenda que por medio no esté basada en ese amor que Él nos dice, en el contexto mismo en que están dichas estas palabras. Porque el contexto de estas palabras es el Sermón del Monte, donde el Señor está anunciando y enseñando a sus discípulos y seguidores: amad a vuestros enemigos, no juzgad para no ser juzgados, cuidado con la ira, cuidado por cómo hacéis el tema de las limosnas, cuidado por cómo oráis. El Señor Jesús está dándonos un muestrario extraordinario de lo que es ser hijo de Dios, hacerlo de corazón y hacerlo porque le agrade a Dios. Y las ofrendas también, las ofrendas agradan a Dios, pero cuando son hechas de corazón. Por lo tanto, yo quería que los hermanos pasasen aquí delante para que pudiésemos pasar la ofrenda y que nadie se sienta obligado, puesto que, como estoy diciendo, es algo que sale de un corazón agradecido a Dios. José, ¿quieres orar por la ofrenda? Sí, Padre, que miramos en tu presencia, adorándote esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, porque podemos recordar en estos días que llegaste como un niño para darnos la paz y la salvación, Señor. Y ahora, Señor, queremos presentar estas ofrendas, Señor, delante tuyo, Señor, reconociendo al Señor como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro cuidador, Señor, y lo hacemos con la alegría de saber que somos tus hijos, Señor, y en obediencia a ti, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús. Voy a anunciar algo que está en el boletín y que es normal que todos, cada uno de nosotros, lo leamos. Esta tarde, a las 4 de la tarde, hay un último ensayo de los adolescentes para la fiesta de Navidad, recordarlo. Y también recordar que los más pequeños tienen que venir a las 5 de la tarde para también, pues, ensayar sus poesías y sus canciones. En cuanto a los cultos de Navidad en este periodo, ya sabéis que solamente tendremos el domingo a las 11:30, puesto que las escuelas dominicales se han cortado hasta después de Reyes, hasta después de el último domingo después de Reyes. Y el próximo jueves que tendremos culto será el jueves 8 de enero. Y también un anuncio es con relación y con respecto a la cena que celebraremos el día 31 de enero como iglesia. Recordad, todos aquellos... 31 de diciembre, es verdad. Qué ganas tengo de que vayan pasando los meses pronto. 31 de diciembre, a ver si alguno se va a presentar aquí un mes después. Disculpad. Entonces, insisto de nuevo, 31 de diciembre y todo el que quiera participar en temas de cocina, temas de decoración, temas después para hacer pues aquellos sketches y aquellas fiestecitas que hacemos para después de orar juntos y tal, pues que se vaya apuntando porque hace falta mucha gente, ¿no? Muchas personas. Bueno, también hay un anuncio que es importante y es que las notas diarias, ya nos dice aquí en el boletín que Estefanía y Jairo ya las tienen, entonces pues poneros en contacto con ellos para recogerlas. Bien, vamos a tener una lectura antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios, que como veis está a cargo de nuestro pastor Samuel,
y él me ha pedido que leamos en Isaías, en el capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías, capítulo 9, y versículos del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabalón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo callado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto remojado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Amén. Muy bien, me he gozado muchísimo en la alabanza. El Señor realmente me ha hecho mucho bien a través de los comentarios basados en la palabra que hacía nuestra hermana Estefanía, y iba pensando, digo, parece que con lo que está diciendo no voy a predicar, porque básicamente ha expuesto lo que a través del texto que encontramos en Isaías quería compartir con vosotros, porque es lo que la palabra del Señor nos anuncia ya como 600 y 700 años antes del cumplimiento, del nacimiento, de la venida del Señor Jesús. 3 promesas extraordinarias que siguen dando y aportando esperanza al siglo XXI, al mundo en el que vivimos, y que nos hace celebrar la Navidad con ese profundo significado que tienen. Y no sé si es la primera vez que vienes a una iglesia evangélica, o que has visto quizás que aquí hay 4 velas encendidas. Hay 4 velas porque hoy es el último domingo de Adviento. Cada domingo, antes de la fecha en la que se supone que nació el Señor, que casi seguro que no nació el 25 de diciembre, pero nosotros en nuestro calendario sí que lo tenemos así, pues vamos encendiendo una vela que nos recuerda, que nos prepara para la gran celebración que supone que Dios haya venido hasta nosotros, haya venido a nuestro encuentro, que haya nacido en este mundo, pero sobre todo que quiere nacer en tu vida, quiere reinar en tu vida, como vamos a ver. Y así que es importante no perder nunca, como decía Estefanía, ese profundo significado de lo que tenemos que celebrar y compartir también los creyentes. A veces nos perdemos por otras cuestiones que son secundarias y que realmente no llenan nuestras vidas y dan sentido y propósito a lo que debe ser Cristo en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Fíjate que además se nos ha leído uno de los textos que acostumbramos a leer siempre cuando viene Navidad, porque realmente es extraordinario cómo Dios se revela a su pueblo, como decía hace un momento, 600, 700 años antes, diciendo que van a hacer. Que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. 600 y 700 años antes, que Isaías ya entiende que Jesús, el gran libertador, va a venir para rescatarnos de la esclavitud. Una esclavitud que va mucho más allá de lo físico y que tiene una dimensión, por supuesto, espiritual. Y además es un anuncio que nos plantea estas 3 promesas que se ven muy claramente aquí.
en su contexto, porque quizás nosotros con el texto de Isaías 9 nos quedamos en el 6, Normalmente leemos el versículo 6, que es el que más conocemos, y el que solemos pues, poner en las felicitaciones, o quizás predicar más, centrarnos más en el versículo 6. Pero ¿te has fijado en qué contexto se está diciendo esto? O sea, ¿a quién se está dirigiendo cuando dice, oye, que nos van a hacer un niño? Que un hijo nos va a ser dado. Y su nombre va a ser este. Pues está en un contexto precisamente no de alegrías. Se nos decía, bueno, a mí me encanta diciembre, ¿no? Decía Estefanía, porque es un tipo de alegría, de gozo. Y es verdad, ¿no? Porque el cristiano, evidentemente, aunque esté pasando por situaciones complicadas en su vida, sabe que no está solo. Sabe que su vida tiene dirección, que tiene sentido, que tiene significado. Pero precisamente por eso, el anuncio en el que encontramos este versículo 6 está en un momento complicado de la historia de una nación, de la historia de Israel. Quizá tú también estés en un momento complicado de la historia de tu vida. Por eso encontramos en este texto estas tres promesas que siguen siendo relevantes en medio de la aflicción. Una promesa de luz, como tenéis en el texto, ¿no? En la portada del boletín, el sermón lo hemos llamado así, ¿no? Jesús, nuestra promesa de luz, de gozo y de libertad. Porque Israel, cuando está recibiendo este anuncio profético de parte de Isaías, estaba en una situación complicada, dura, en una situación de sufrimiento. Las cosas no le iban bien. Y en ese mismo momento, en el que ya está, que no ve más allá de su situación personal, está viviendo una situación de oscuridad, que dice en el versículo 1, por eso es importante, ¿no? Porque el 6 no lo podemos entender, el versículo 6 fuera de los versículos anteriores. Dice Isaías, pues mira, Israel, no va a haber siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Para ti, que tú ahora estás en una situación complicada y de sufrimiento. Por lo tanto, Isaías viene a anunciar que va a nacer un niño que va a arrojar luz en medio de su oscuridad. El contexto histórico lo conocemos muy bien. Aquí se nos habla, quizás habrás dicho, oye, ¿y por qué se nombra aquí que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, ¿no? Bueno, porque precisamente en el contexto histórico en el que iba y en el que estaba Israel, era de un imperio, el imperio asirio, que ya lo conocemos aquellos que hemos estado los jueves estudiando Jonás y también estudiamos Isaías, un imperio que iba a arrasar, literalmente, con el pueblo de Israel empezando por el norte. Y si tú coges un mapa te darás cuenta que de las 10 tribus que pertenecían al reino de Israel, el reino del norte, las dos que están en la frontera eran Neftalí y Zabulón. Bien, pues por el norte, en el oeste, va a entrar un imperio, el asirio, que no va a tener piedad, que se va a cargar a todo lo que encuentra por delante. En ese momento tan complicado, tan límite, recibe el anuncio de un libertador, de aquel que va a restaurar esa situación. Fíjate lo descriptivo que es Isaías a la hora de explicar lo mal que estaban. Dice, no, si ya sé que estáis mal. Versículo 1. Habla del contexto de Israel como una situación de oscuridad, de angustia, de aflicción, de humillación. Versículo 2. Densas tinieblas, tierra de sombra de muerte. Claro, si es que iban a arrasar. Si los asirios se conocían por algo, era porque eran súper crueles a la hora de exterminar a todo aquel que tenía delante de él con vida. Zabulón, Neftalí, al fin y al cabo, todo el territorio de Israel va a ser tierra de sombra de muerte. Algo durísimo. Desolador. Versículo 4. Va a haber pesado yugo. Es que los que queden con vida van a ser deportados y van a ser esclavos de parte del imperio asirio. Y en medio de esa situación, un anuncio que no puede ser más esperanzador. Versículo 1, como hemos leído, no va a ser siempre así. No va a haber siempre oscuridad. ¿Por qué? La segunda parte del versículo 1, porque al fin Dios llenará de gloria el camino del mar, del lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es decir, el pueblo que está siendo invadido
exterminado por el norte, las tierras de Neftalí, de Zabulón, que está siendo esclavizado de una manera física, literal, deportados. Iban a pertenecer esas tierras ya dentro de lo que eran las provincias del imperio asirio. Pues bien, ese pueblo, empezando por esas mismas tierras, Galilea, Zabulón y Neftalí, si cogéis el mapa, es lo que luego en el Nuevo Testamento se nos habla de Galilea de los gentiles, lugar donde empezó el libertador, Jesucristo, su ministerio, ¿lo recordáis? Por ese mismo lugar, en el que ya no tenéis esperanza, va a venir el libertador, el que nos va a traer esperanza, el que va a traer luz, gozo y libertad. Nos va a rescatar de una esclavitud que es mucho más profunda, una esclavitud que va más allá de lo físico, que es espiritual. Por tanto, este anuncio nos proporciona hoy también a nosotros 3 promesas. Ya en el contexto, fijaos, no hemos entrado en el versículo 6, en donde encontramos los nombres del Señor. Ya en el contexto vemos estas 3 promesas que nos dan esperanza. Una promesa de luz frente a la angustia, frente a la oscuridad, frente a las tinieblas. Versículo 2, Dios promete luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero también vemos en este contexto una promesa de gozo frente a las experiencias de aflicción y de angustia producidas por Asiria. Ya lo hemos explicado en el versículo 1. ¿Qué viene en el versículo 3? El pueblo va a quedar reducido, van a haber bajas, va a quedar mermado, va a quedar solo un remanente. Sin embargo, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Fijaos que en el lenguaje profético siempre se nos habla en pasado de algo que no ha sucedido. Porque Isaías, inspirado por Dios y recibiendo el mensaje de Dios, lo da por hecho. Vas a multiplicar ese pueblo que hoy se va a ver mermado por un imperio humano. Hoy nosotros somos esa respuesta de parte del Señor. Ese gran pueblo de Dios que tiene y que debemos seguir alumbrando como luces en medio de este mundo. Se alegrarán, versículo 3, delante de ti como se alegran en la siega. ¡Ay, cuando hay fruto, cuando va bien la cosecha! Y se gozarán cuando reparten el botín de guerra. Versículo 3, una promesa de libertad frente a las experiencias de humillación que hemos encontrado en el versículo 1. Frente a las experiencias del yugo pesado de la vida, del versículo 4, hay una promesa de victoria. En el versículo 5, fíjate, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego, porque Dios es el único que da la auténtica victoria, la victoria definitiva. ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a cumplir Dios estas promesas de luz, de gozo y de libertad? Versículo 7. El celo de Yahvé de los ejércitos va a hacer esto. Es decir, el Dios de los ejércitos lo que dice cumple. Y no hay ejército que se le resista. No hay enemigo, por muy grande que sea, que se le resista. Él, lo dilatado de su imperio, como dice el versículo 7, no va a tener fin. No hay nada comparable. Y podemos decir hoy que Dios ha llevado a cabo, el celo de Yahvé se ha llevado a cabo a través de su Hijo Jesucristo, el soberano Señor. Y es entonces cuando podemos llegar al versículo 6, que a veces lo sacamos de ahí, y sin embargo podemos entender muchísimo más la fuerza de lo que se nos está anunciando. La triple promesa que implica el nacimiento del Señor, versículo 6, porque nos ha nacido un niño. Otra vez, en el lenguaje profético, hablándonos en pasado. Hombre, si quedan 600 o 700 años para que todavía nazca. Nos ha nacido. Isaías está profundamente convencido que lo que Dios le acaba de revelar lo va a cumplir. Por tanto, aquí ya tenemos el cumplimiento, no en Mateo, no 600 o 700 años antes, sino ya aquí tenemos el principio de ese cumplimiento de la venida del Adviento del Señor. En este sentido, el apóstol Juan da fe de que Jesús realmente ha venido. Lo recordaréis en el capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que ya fue anunciada en Isaías 9.
que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por lo tanto, Juan dice, sí, se ha cumplido esa promesa de luz gloriosa que nos ha sacado de nuestra oscuridad, que nos ha sacado de esa situación en la que no éramos capaces de ver más allá de lo mal que estaba en nuestras vidas. Y allá de Isaías se nos ha concedido un hijo. No solo ha nacido un niño, sino se nos ha concedido un hijo. Y también el apóstol Juan nos vuelve a ratificar el cumplimiento de esta promesa. Juan 3:16. ¿Lo recordáis, verdad? Su único hijo se ha concedido para que podamos experimentar el gozo de la salvación de Dios. Promesa de gozo, cumplidas en Jesucristo. Y concluye la primera parte de este versículo 6 diciendo, y se llamará, y el principado sobre su hombro. Es decir, la soberanía de Dios, Dios en control absolutamente de todas las cosas, de la historia en general, pero también de la historia en particular de mi vida. Y concluye, fijaos, el anuncio de Isaías, diciéndonos, por lo tanto, que va a haber una encarnación, un niño nos es nacido, pero también nos va a hablar de la muerte, un hijo nos es dado, la cruz, para reconciliarnos con Dios. Y también nos habla Isaías de esa resurrección. Cristo ha resucitado y ha ascendido y ahora está a la diestra del Padre, gobernando como príncipe de paz. Lo vamos a ver ahora, como el Señor absoluto. Y se llamará su nombre. ¿Por qué se llamará su nombre? Porque los cristianos no confiamos en fuerzas impersonales. No estamos hablando de conceptos abstractos. La vida no es algo que no podamos llegar a comprender en su plenitud. Aquel que viene a prometernos es aquel que ha venido hasta nosotros. Es una persona, es Dios mismo en persona, alguien muy especial que quiere recuperar esa relación que habíamos roto con Él por el pecado. Y cada uno de estos nombres que vamos a ver muy rápidamente responde de nuevo a estas promesas de luz y de gozo y de libertad que ya hemos visto en el contexto. En ese contexto y cumplimiento inmediato, pero que también apuntan a un cumplimiento futuro. Fijaos, el primer nombre que se nos dice en el versículo 6 tiene que ver y nos da la idea de esa promesa de luz. Dice, se llamará su nombre admirable consejero. Algunas versiones separan este nombre y lo dividen en dos. Si tenéis Reina de Valera veréis que pone admirable, consejero. Otras versiones le quitan la coma y lo ponen todo junto. Pues bien, la idea del original apunta más en esta dirección, que lo tratemos como un único nombre. Admirable, porque cuando conocemos la luz, Cristo, su persona, su obra, la reacción inmediata es la de admiración. Por lo que Él ha hecho, por esa iniciativa tan maravillosa en nuestras vidas. Pero además, cuando pensamos en Cristo como ese admirable consejero, entonces su luz todavía es mucho más fuerte. Porque, ¿sabéis? En el original también se puede traducir admirable consejero como el mejor de los consejeros. Y a lo largo de la historia ha habido mucha gente sabia que ha podido dar muchos consejos. Pero nunca lo ha hecho como el mejor de los consejeros. Aquel que en perfección sabe dar el oportuno socorro, el oportuno consejo, la oportuna palabra. Su consejo, su palabra supera toda expectativa humana. Ya lo dice el mismo Isaías. Si vais al capítulo 55, versículo 9, dice: así como los cielos son más altos que la tierra, ¿verdad que aquí nadie negamos la evidencia física de la distancia que hay entre la tierra y el cielo? Pues de la misma manera es evidente que los pensamientos, mis pensamientos, son más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo no acudir al admirable consejero, al mejor de los consejeros? ¿Cómo no acudir a su palabra para que sea ella la que nos dé sabiduría? No hay nada comparable a Cristo, dice Pablo. ¿Recordáis en 1 Corintios 1:24? Cristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no hay nada comparable al tener una relación íntima, personal, experimental con Cristo. Porque Cristo, ¿recordáis? Dijo de sí mismo que es la verdad y revela la verdad. Por lo tanto, si tú permaneces en Cristo, si tú tienes una relación estrecha con Cristo, nada ni nadie va a poder
engañarte ni confundirte. No va a haber más oscuridad, porque su luz va a estar siempre presente. Va a haber discernimiento, como dice también el salmista en el Salmo 119, 105. La palabra de Dios es esa luz a nuestro caminar diario, a nuestra vida. ¿A quién acudes ante la necesidad de sabiduría, de consejo? ¿A quién acudes? Cristo, sabiduría de Dios. En medio de nuestras dificultades, luchas, conflictos, pérdidas, miremos siempre a aquel que sabe dar los mejores consejos. Los que necesita nuestra alma, los que a través de su palabra y de su espíritu sigue hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar en su plenitud de esa promesa de luz. La luz que pone todo al descubierto y que marca ese camino para que nuestras vidas tengan significado y tengan sentido. El segundo nombre con el cual va a ser llamado este niño, este hijo y este príncipe de paz tiene que ver con una promesa de gozo. Y se llamará su nombre Dios fuerte, Dios todopoderoso. ¿Por qué? Lucas 1:37, ¿lo recordáis? Porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada. Dios fuerte, por lo tanto, que nos sugiere fuerzas que son inagotables. Y recordaba también un texto que seguramente habréis releído muchas veces, en Isaías mismo, en el capítulo 40, versículo 29. Dios da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te has sentido alguna vez sin fuerzas? ¿Y con ganas de tirar la toalla? Yo sí. Pues bien, entonces, si es así, tú y yo estamos en el mejor momento para acudir al Dios fuerte. Para acudir a aquel en quien tenemos fuerzas que son inagotables. Y todo esto se cumplió una vez más en Cristo, por supuesto. Es el anuncio que está señalando todo el rato al nacimiento de nuestro Salvador, de Cristo. De aquel que se dijo, lo recordaréis en Mateo capítulo 8, 27. Oye, ¿quién es este? A quien los vientos y las tempestades obedecen. Los discípulos se quedaban maravillados al ver el poder de Dios dominando las fuerzas de la naturaleza. El poder sobrenatural de Dios dominando el poder natural, como son los vientos y las tempestades. Otros discutían en Marcos 1:27. Oye, ¿y quién es este que con autoridad los espíritus inmundos le obedecen también? En otra ocasión cogió la mano de una mujer, ¿la recordáis? La suegra de Pedro. Estaba muy mal, estaba en una situación límite, una enfermedad que la tenía totalmente agotada, limitada, no se veía más allá de la muerte. Jesús le toma de la mano, la levanta, dice que aquella gran fiebre que tenía marchó, desapareció, y aquella mujer se puso a servir. Un tiempo más tarde, más adelante, dijo: Lázaro, ven fuera. El mismo Jesucristo. Y aquel que había muerto salió de la tumba, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle. ¿Recordáis? Dejadle ir. Vientos, tempestades, espíritus, enfermedades, muerte. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El Dios fuerte. Es Cristo. Es poder de Dios, dice Pablo también en el mismo versículo, en 1 Corintios 1:24. Poder para transformarnos, nos decía nuestra hermana Estefanía. Es que es el mayor milagro que ha venido a hacer Cristo. El que te haya cambiado. Es el mayor milagro, la mayor transformación que puede haber realizado en cada uno de nosotros. El mayor milagro, ¿por qué? Porque quizá tú lo habrás dicho en alguna ocasión, o lo habrás escuchado en otras personas que todavía no tienen a Cristo. A mí no hay nadie que me cambie. Pues sí, el Dios fuerte quiere transformarnos para que nuestras vidas tengan sentido, tengan dirección y tengan fuerzas renovadas ante aquel que nos invita, diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, hastiados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por tanto, la promesa de gozo, una vez más, se fundamenta en Cristo, evidentemente. El Dios fuerte, que nos proporciona poder en medio de nuestra debilidad. Y es que el Dios fuerte nos vuelve a recordar
una vez más, algo que a veces olvidamos, que somos mucho más débiles y frágiles de lo que pensamos. A veces pensamos que lo controlamos todo, ¿no? Mi vida va sobre ruedas y luego cuando vienen tiempos complicados, ahora ya no hay trabajo, ahora no sé qué, ahora una enfermedad, ya vemos que las cosas no es como pintaban, ya no lo controlo todo. Vamos a tener que enfrentar muchas luchas que yo por mí mismo no puedo afrontar. Y de ahí la promesa de gozo, no estamos solos. El Dios fuerte viene a irrumpir porque Él es el que tiene control en medio de mi vida. Y me proporciona poder, como decía Pablo, en medio de la debilidad. Y descanso, como hemos leído en la invitación de Jesús, que renueva una vez más nuestras fuerzas cuando ya estamos agotados ante las circunstancias de la vida. El tercer nombre, y con esto acabo, que se nos dice en el versículo 6, será llamado su nombre también, este niño, hijo y príncipe, Padre eterno. Fíjate que esto tiene que ver con una promesa de libertad. Aquí se nos habla de dos nombres, Padre eterno y príncipe de paz, pero lo vamos a ver muy rápido. Aquel que todavía no ha nacido se le llama Padre eterno. ¿Te llama la atención? Porque Cristo es el Padre eterno. Yo y el Padre, uno somos. Juan, capítulo 10, versículo 30. El que era antes de que todo fuese creado. Incluso hemos cantado, aquel que creó el sol. O sea, todo lo que somos y tenemos. Por tanto, Dios en Cristo ha venido para libertarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado, de aquello que nos está dominando y que nos aleja de la vida abundante y eterna que solo Cristo puede ofrecer. Así que fíjate, como Padre está ofreciendo su único Hijo para darnos libertad, pero como Eterno también nos está ofreciendo su único Hijo, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Una vida que es totalmente abundante. En segundo lugar, Cristo es príncipe de paz. Y esto nos habla una vez más de su autoridad y de su gobierno. Pero no solo a nivel general. Como decíamos hace un momento, no solo porque Él tenga el control de cualquier tipo de imperio, como era el imperio asirio, y cualquier gobierno que pueda haber terrenal en este mundo, sino sobre todo quiere gobernar tu vida. Quiere empezar por ti, por mí, para luego transformar este mundo. Porque el que va a nacer, dice Isaías, es del linaje de, versículo 7, del linaje de David y de Salomón, su hijo. Y ya sabéis que el nombre de Salomón viene de la raíz Shalom, paz. Shalomón significa hombre de paz. De tal manera que se nos está diciendo que Cristo es el verdadero hombre de paz, el que viene a restaurar el conflicto que tú y yo teníamos con Dios y que implicaba su alejamiento, el abandonar a Dios, el no querer saber absolutamente nada de Él. Ese hombre completo y perfecto que va a ocupar el trono de manera definitiva y que ya lo ha ocupado, que lo ha ocupado en nuestras vidas, pero que lo va a hacer de una manera definitiva cuando vuelva como príncipe. Príncipe que trae paz a su reino, porque su reino está sobre todo reino, está por encima, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Se ha cumplido esto? ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz como el mundo la da. Y la paz que pretendemos los seres humanos conseguir, ¿en qué consiste normalmente? En la ausencia de problemas y de guerras, ¿no? Normalmente. Sin embargo, la paz que nos deja Cristo va más allá. En primer lugar, nos reconcilia con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero en segundo lugar, como decíamos el jueves, la paz de Cristo quiere actuar todos los días de mi vida. Está presente, porque Él ha prometido no dejarnos solos. Nunca. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo ha hecho y lo va a hacer a través de su Espíritu. Por lo tanto, la paz de Cristo en tu vida significa su misma presencia, no la ausencia de problemas, porque problemas vamos a tener siempre mientras estemos aquí. O sea que, como decíamos el jueves, si pretendemos celebrar la Navidad cuando no tengamos problemas, no la vamos a celebrar nunca, porque siempre tenemos.
Siempre van a haber situaciones complicadas. Sin embargo, el cristiano puede celebrar siempre la Navidad porque Cristo está presente y su paz se transforma en y viene como esa serenidad interior que nos hace retener la paz, que nos hace vivir confiados en que Cristo siempre nos va a dar sus fuerzas, como decíamos antes, y esa salida que necesitamos. Vamos a dejarlo aquí. Isaías, una vez más, nos vuelve a recordar 3 cosas fundamentales. En primer lugar, nos hace mirar de nuevo al pasado, y cuando miramos al pasado, recordamos que Cristo ha pasado de nuestra vida hoy, en el siglo XXI. Recordamos que Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, que ha cumplido una obra que nosotros no podíamos cumplir por nosotros mismos. Él ha venido a traer paz mediante la cruz. Pero también nos hace mirar al presente. Y cuando observamos estos nombres que hemos visto del Señor Jesús, nos damos cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos para seguir avanzando en nuestra situación particular. Finalmente nos hace mirar al futuro con esperanza. Cristo es esperanza ante todo. Por eso, querido amigo, querido hermano, recuerda constantemente que en Cristo siempre hay una promesa de luz, de gozo y de libertad. Y por eso, en Cristo, aún en medio de la oscuridad de la que se nos hablaba en el contexto de la aflicción, del pesado yugo, de las situaciones complicadas de la vida, siempre en Cristo vamos a poder celebrar la Navidad. Siempre vamos a poder alabar a Dios por haber cambiado nuestras vidas y haberla llenado de significado, sabiendo que nos sigue recordando, como dice el versículo 1, que no va a haber siempre ese momento escatológico, ¿verdad? También cuando el Señor vuelva o cuando estemos en la misma presencia del Señor, no va a haber siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Que el Señor te bendiga. Amén. Hemos escuchado que Cristo ha nacido para darnos paz. Y también el Señor nos dice a cada uno de nosotros que mientras que de lo que de ti dependa, está en paz con todos los hombres. Él ha venido a darnos ejemplos de lo que es estar en paz. Que, como ya sabemos, no es precisamente de guerra, sino que la paz va mucho más allá. Vamos a terminar nuestro culto y lo vamos a hacer poniéndonos en pie, cantando Grato Tiempo de Navidad y después despidiéndonos del Señor con la última oración y de todos nosotros. Y a mí me gustaría pedírselo a Elvira, que ella pues nos despida con la última oración.
Ese Dios que nos parecía lejano se acercó a nosotros y murió en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida, para darnos luz, para darnos paz, para ser nuestro consejero, Señor, para ser el Dios potente y fuerte que dirige nuestras vidas, Señor. Y queremos que en este tiempo, Señor, tú bendigas a las personas que aún no te conocen como ese Dios fuerte, poderoso, que cambia vidas y transforma lo más íntimo de nuestro ser. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a celebrar estos días de esta semana que viene y los que estamos haciendo en este domingo también, con alegría, con gozo y viendo cuál es el verdadero significado de este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en cada circunstancia, en cada situación que nos toca vivir, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con nosotros en cada momento. Y te pedimos también, Señor, que en esta tarde que celebramos la fiesta de Navidad, que haya gente que pueda venir y escuchar tu palabra, Señor, por medio de los poemas, de la obra de teatro, de todo lo que se haga en esta tarde. Gracias por todo, gracias por tu presencia, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sentémonos unos momentos, vamos a meditar en ello.